Pues ahora sí que la competencia está dura porque acabo de estar en el laboratorio y créanme que sí fue muy divertido. Esta es mi diapositiva de conflicto de interés y bueno, quiero que ustedes partan de algo que todos ya sabemos. Todo mundo conocemos a alguien que tuvo el diagnóstico de cáncer y que lamentablemente le fue muy mal. Y es porque precisamente muchos de los tratamientos oncológicos desarrollados hace décadas, como en el 60 o 70, partían únicamente de tratamientos hormonales realmente pues tratamientos que todavía se siguen en uso, pero que se hacen mecanismos de resistencia muy rápidos y que el riesgo de reducción de progresión o muerte prácticamente era un 20 o 30%. Con el advenimiento de la medicina de precisión y todas estas moléculas que estamos buscando en los pacientes, si se fijan, hoy en día hay muchísimas moléculas que, por ejemplo, dependiendo del tipo de trastorno que tú heredes, es el tratamiento que te damos. Sabemos que para pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, el darles inmunoterapia prácticamente los está curando, aun cuando tienen cáncer en etapa clínica 4. Pacientes que tienen, por ejemplo, mutaciones de NTRK, que evidentemente en este caso les damos tratamientos orales, que el efecto secundario principal, por ejemplo, pudiera ser obesidad. Sabemos que completamente nos quita lo que nosotros tenemos del concepto de cómo les debería de ir a los pacientes oncológicos cuando damos este tipo de tratamiento. Obviamente todo lo que vimos en el laboratorio es específicamente esto, a pesar de que, por ejemplo, algunas pacientes pueden tener un diagnóstico de cáncer de mama, los subtipos son muy diferentes y el problema es que si tú no los tratas de separar y darles específicamente la molécula dirigida para saber cuál es el defecto genético que se creó, los resultados en oncología no van a ser buenos. Hay que entender que desafortunadamente, por ejemplo, cuando alguien debuta con una enfermedad metastásica, el tratamiento que nosotros vamos a dar es sistémico. ¿Qué es sistémico? Algo que sea tomado o intravenoso. El problema es que estás compitiendo con una célula viva, que ese es el cáncer. Y así, igualito que una bacteria, yo te puedo dar 5 veces el mismo antibiótico y vamos excelente, créeme que para la sexta te tengo que cambiar de antibiótico porque esto ya no funciona, porque se hacen células de resistencia. ¿A qué me voy? Como ustedes pueden ver, en la primera línea de tratamiento simplemente el cáncer era la que es color cremita. Obviamente yo te doy un tipo de tratamiento y se hace un color cremita más fuerte. Para la segunda línea de tratamiento ya se hacen unas células azules porque ya desarrollaron mecanismos de resistencia a 2 líneas previas de tratamiento. Y es por eso que el conocimiento que nosotros tenemos en el laboratorio de qué tipo de resistencia se está creando mejora el pronóstico de nuestros pacientes oncológicos. Fíjense cómo es esto. Ahorita, por ejemplo, lo que estábamos hablando, medicina personalizada, significa que hay unos como kits que yo te puedo medir, por ejemplo, 4 exones, por ejemplo, 18 y 19 y 21 para EGFR. Pero si se fijan, cuando hablamos de medicina de precisión, es que hagamos estudios de secuenciación con unas máquinas que se llaman Illumina, que específicamente tienen la capacidad de leer más de 1000 veces el mismo gen y obviamente les metemos paneles de 300 genes por arriba y que obviamente nos pueden hablar no nada más de esos 2 genes que andaba buscando si eran 19 y 21, sino hasta de mecanismos de resistencia que el paciente ya puede tener intrínsecamente en una primera línea de tratamiento. Entonces, obviamente hay muchísimas publicaciones, si se fijan, por ejemplo, ARB7 es un mecanismo de resistencia que ya está documentado en aquellos pacientes con cáncer de próstata que damos tratamientos con líneas antihormonales. En el caso, por ejemplo, para cáncer de mama está súper estudiado otro gen de resistencia que se llama SR1 y que es para saber que obviamente cuando tú ya tienes esta mutación yo no te puedo dar un inhibidor de aromatasa porque tú me vas a progresar durante la enfermedad. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón, en el cual tú le inicias un tratamiento, por ejemplo, con una molécula como osimertinib, porque tiene una mutación de GFR, sabemos que pueden hacer una mutación que se llama T790 y que en ese momento tú ya sabes que el osimertinib no nos va a funcionar más porque obviamente tenemos que adicionar más moléculas. Si se fijan, aquí el problema es que nosotros tenemos que saber dónde evaluar.
Cuando un paciente te progresa, usualmente nosotros hacemos el diagnóstico, a lo mejor clínicamente el paciente te dice que está cansado o que empezó a perder peso o que empezó con tos porque a lo mejor está haciendo líquido, o si el paciente tiene cáncer de ovario, pues obviamente nota que tiene distensión o estreñimiento. Tú le mandas a hacer una tomografía donde documentas que hay más lesiones, que lo que ella tenía, por ejemplo, si tenía 3 lesiones en el hígado metastásico, ahora son 4, o que simplemente alguna de ellas incrementó en tamaño. El punto cuando nosotros hacemos medicina de mundo real es que hay veces que tú no quieres mandar a hacerle una biopsia al paciente del hígado porque obviamente puede contraer como complicación un sangrado o evidentemente ser más costoso hacer una biopsia directa de esa lesión que sabemos que está creciendo. Por eso es que a muchos pacientes les hacemos biopsias líquidas, que significa extraer 2 tubitos de sangre para que mediante los procesos que ustedes acaban de saber nosotros podamos determinar qué mecanismo de resistencia se creó. Y en este caso, si se fijan, lo único que nos dice es que a pesar de que un paciente pueda tener a lo mejor 1 o 2 lesiones nuevas, 1 de cada 5, que sería el 20%, no vamos a poder determinar cuál es el mecanismo de resistencia porque hay veces que no hay cantidad suficiente de DNA que se esté regando en las células. ¿Cuál es el problema en oncología? Que todo el mundo sabemos que los pacientes oncológicos generalmente sufren de las complicaciones de los eventos adversos de la quimio y lucen como la paciente de arriba, y que obviamente nosotros sabemos que quisieran que los pacientes no tuvieran ese estigma que todo mundo cuando vas a un centro comercial sabe que tú tienes cáncer. El problema es que en una línea de tratamiento, cuando ya debutas con enfermedad metastásica, tú tienes toda la fe que con el primero vas a estar bien y tú te vas a curar. Cuando tú como médico le dices que progresó y que le quieres cambiar de tratamiento, es cuando empiezas a creer que tu esperanza ya se acabó y que no voy a creer, y que aparte el doctor creo que ni leyó, como que se está… No sé qué está experimentando conmigo a ver qué tratamiento sirve porque ya le perdiste la fe, porque estuviste en un tratamiento alópata que funcionó a lo mejor por 13 meses, pero tú crees que ya no sirve y que el doctor ni sabía qué te estaba dando, porque no lo hizo, me refiero científicamente, que parecía que escogió si era la píldora roja o la píldora azul. Y que obviamente, créanme, cuando tú hablas hay que ser muy congruentes con los pacientes oncológicos porque muchos de ellos te dicen, ¿sabes qué? He tenido una vida plena, quiero mucha calidad de vida. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto que en definitiva, aunque el tratamiento sea tóxico, pero créeme que ocupo vivir lo más que se pueda para poder concluir lo que yo estoy trabajando porque eso sería mi propósito en la vida. Y que hay veces que lo que nosotros queremos es mejorarle los síntomas o simplemente que si el paciente tiene un cáncer que le está evidentemente complicando su calidad de vida, tú le quieres retrasar esa progresión sintomática. Y que hoy en día con el advenimiento de todas las moléculas nuevas, sabíamos que enrolarlos en ensayos clínicos es lo mejor, a diferencia de darle simplemente quimioterapia porque ya sabemos los resultados que pasa con esto. Esta es una publicación en donde simplemente, fíjense, hablan de la diferencia de sobrevida a 3 a 5 años con tratamientos clásicos de quimioterapia o terapéutica blanco. Que terapéutica blanco significa te mandé a hacer estudios dirigidos a tu tumor, te salió una mutación accionable con un gen driver y yo te doy un tratamiento dirigido. Simplemente por mandar a hacer ese estudio y darle la molécula dirigida, estamos logrando que los pacientes vivan más a 3 y a 5 años, de acuerdo, por ejemplo, a este estudio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues evidentemente el problema es que tenemos que alinear el sistema de salud a lo que es la medicina de precisión, porque los pacientes obviamente hay veces que nosotros tenemos que explicarles qué se hace en el laboratorio, por qué lo quiero volver a tener que molestar con una biopsia, porque nosotros tenemos que explicarle que vale la pena nosotros mandar a hacer esos estudios. Sabemos que hay organizaciones clínicas, la europea de ESMO, la de Estados Unidos de ASCO, que obviamente hay regulatorias de la EMA, de la FDA, todos los que son los pagadores que hoy en día nos hacen obviamente la aprobación de este tipo de pruebas y que evidentemente la industria farmacéutica es la que nos brinda
el tratamiento que ya está aprobado con cierta mutación y que si se fijan hoy en día todos los ensayos clínicos tienen estudios que demuestran que no nada más los pacientes vivan más, sino que con un cuestionario desarrollado específicamente para las quejas que tienen los pacientes oncológicos por ese diagnóstico les va mejor. Fíjense todas las herramientas terapéuticas que hoy día tenemos. Hormonoterapia prácticamente es solamente el 65% de los casos de cáncer de mama que tienen receptores hormonales, próstata en las primeras líneas de tratamiento, quimio, ya sabemos las toxicidades, pérdida del cabello, náusea, baja de las defensas, que se empiezan a bajar las plaquetas, que tenemos que transfundir a los pacientes. Terapéutica blanco implica buscar mutaciones específicas en el paciente para poder hacerles un tratamiento dirigido. Estos biomarcadores nosotros los podemos buscar mediante sangre, saliva o en el bloque de parafina del tejido tumoral y que obviamente es lo que buscamos para darte un tratamiento que prolongue sobrevida global y que obviamente obtengamos calidad de vida. Inmunoterapia, como les comentaba, la primera aprobación agnóstica por la FDA significaba, fíjense, no me importa dónde tengas el cáncer, si tú tienes inestabilidad microsatelital porque tienes síndrome de Lynch, te beneficias de la inmunoterapia. Tan importantes son así los biomarcadores porque nos ayudan a saber predecir a quién al darle el tratamiento sabes que va a responder. Y obviamente hoy en día hay tratamientos como en medicina nuclear con radionucleótidos, específicamente enfocados hoy en día para todo, sobre todo para cáncer de próstata como sería el lutecio e inicialmente fue el radio 233. Si nosotros partimos de esta frase van a entender la importancia, fíjense. Que tú te conozcas tu cuerpo, por ejemplo, que una mujer se haga una autoexploración de mamas, porque lamentablemente es el cáncer de 1 de cada 8 mujeres, significaría que en una etapa más temprana nosotros te damos menos tratamiento y tú tienes menos riesgo de recurrencia. Pero eso no significa que yo no te tengo que dar algo sistémico para disminuir el riesgo de que el cáncer vuelva. Entonces, si se fijan, desde un inicio, si tú empiezas a separar, fíjense, simplemente por hacerle inmunohistoquímica al cáncer de mama, tú sabes quiénes tienen receptores hormonales y hoy en día le puedes hacer pruebas genéticas para saber quién no requiere quimio y únicamente darles tratamiento antihormonal de 5 a 10 años. Si tú subdivides a estas pacientes y ves quiénes tienen la proteína expresada del HER en incremento, sabes quiénes requieren anticuerpos monoclonales para que estos pacientes vivan más. Y si obviamente esta paciente sería triple negativo, hay formas, de acuerdo al ensayo clínico que tú estés buscando, de saber si esta paciente se puede beneficiar de que le demos tratamiento con inmunoterapia, tanto en cáncer de mama temprano, que ya demostró beneficio en sobrevida global, como en cáncer metastásico, simplemente por la subdivisión, porque no todo es igual. Esta diapositiva quiero que la vean porque es del 2015. Fíjense qué triste es la historia de oncología cuando realmente nosotros no invertimos en nuestra salud. Fíjense, son todas quimioterapias, las mejores para mama. Antraciclenas y taxanos, así se llaman. La gente, una de ellas la conoce como la quimio roja porque es una que da muchísima náusea y orinan rojo. Si se fijan en primera línea, esta quimioterapia, que es ruda, te da 8 meses y te reduce el tumor en un 26%. Pero esta misma quimio, si tú la das en una segunda línea, porque ya hizo mecanismos de resistencia, ya el beneficio solamente es que dura 5 meses y reduce el tumor un 18%. Vean, en tercera línea, si tú le sigues dando solo quimioterapia a un paciente oncológico, es 3.1 meses de tiempo en que no progrese y la respuesta es del 1%. ¿Vale la pena esa toxicidad si ya no sabemos que no existe ese beneficio? Porque simplemente le estamos dando una herramienta que no es la mejor forma nosotros que hoy en día tenemos de combatir al cáncer. Y fíjense, es la misma quimio, te da la misma toxicidad, pero no te da la misma efectividad. Entonces, obviamente, si se fijan, incluso en el 2016 hubo un estudio que se llamaba Ribon 1, que se quitó la aprobación del uso de bevacizumab, que es un antiangiogénico en combinación con quimioterapia para tratamiento de cáncer de mama, porque lo único que lograba era incrementar
el hecho de que podía ser un poquito más chico el tumor, pero no demostró beneficio en sobrevida global. Se fijan que realmente no porque sea más tóxico en oncología significa que nos dé mejores resultados, y que hoy en día, cuando llegó, me refiero en relación al primer inhibidor de ciclinas que fue palbociclib, empezamos a ver moléculas orales con una toxicidad mínima que permitían que la paciente, insisto, vaya al centro comercial y nadie sepa que es la paciente oncológica que tiene un cáncer metastásico. Porque vean, obviamente en este caso las tasas de respuesta prácticamente rondan alrededor del 50% para arriba. Y si se fijan, fíjense cómo es esto. Qué tan importante es que sepas tanto de tu enfermedad. No es lo mismo que una persona debute desgraciadamente con un cáncer de mama, con receptores hormonales positivos, que tiene metástasis en pulmón, porque a pesar de que le des este tratamiento, que es el mejor en primera línea, mejor que la quimio, que no deben de recibir las mujeres en primera línea quimioterapia para un cáncer de mama metastásico, el tiempo de que yo te diga de aquí a que progrese la enfermedad, si tú debutas con metástasis en pulmón, serían 22 meses. En el caso de que tú debutaras con un cáncer metastásico de mama, receptores hormonales positivos, pero que en este caso fuera a nivel hepático, en 13 meses yo tendría que estarte buscando hacer algún estudio de imagen porque es el tiempo promedio en el cual tú me puedes progresar de la enfermedad. Entonces, obviamente si se fijan, obviamente esta paciente que yo ya le di un inhibidor de aromatasa, me refiero a cualquiera de las moléculas, por ejemplo letrozol, en combinación por ejemplo de palbociclib, este paciente, esa célula viva, ese cáncer que ella tiene puede hacer todas estas vías de escape para hacerme mecanismos de resistencia y fallarme el tratamiento y que dependiendo del sitio metastásico o mutaciones que tenga la paciente, darme el siguiente mecanismo por el cual va a progresar esta paciente. Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y que obviamente me refiero que el INMEGEN lo sabe, es que hay una mutación que le llaman fundadora, que es muy característica, me refiero de población, que obviamente está es muy común encontrarla en gente en Oaxaca y que es específicamente solo de los mexicanos. Obviamente los cánceres de mama, acuérdense que la mutación que hizo famosa Angelina Jolie fue la de BRCA1 y 2, y que si tú tienes un cáncer de mama con receptores hormonales positivos, sería una de cada 17 pacientes que pueda tener esta mutación, y si es un cáncer de mama triple negativo, es más frecuente que tengas BRCA mutado y en este caso sería uno de cada 6 pacientes con cáncer que puedan beneficiarse de este tipo de pastilla. Fíjense en la importancia, porque obviamente hay veces que el mismo tumor es heterogéneo. Si tú tienes el bloque de parafina y tomas un pedacito del tumor donde no estaba expresada la proteína, el de laboratorio te está haciendo bien la prueba y significa que no la tiene. Pero eso no significa que sea una verdad absoluta, porque a lo mejor el problema simplemente fue la sección del tumor que él escogió. Si nosotros como obviamente clínicos, el radiólogo intervencionista que hizo la biopsia de la lesión hepática no toma tejido de tumor viable, sino tejido necrótico, que es cáncer muerto, créanmelo, no se va a poder hacer ninguna de las pruebas. Quieren todavía más complejidad que tenemos los clínicos. Si tu paciente desafortunadamente solamente tiene progresión por incremento en el número de lesiones óseas y tú mandas a descalcificar el tejido, el problema es que se puede dañar el DNA y la prueba que le solicitaste al doctor ya no nos sale con un resultado que le llamamos con un valor predictivo positivo real, que significa que si te dicen que tenga la mutación y yo le doy un tratamiento dirigido, tenga la respuesta que estoy buscando. Y vean, todos estos mecanismos de acción, nosotros tenemos hoy en día tratamientos dirigidos que han logrado beneficio en cuanto a sobrevida global. Obviamente este es un estudio que se llama EMBRACA, era en aquellas pacientes con cáncer de mama que tuvieran la mutación de BRCA, que ya hubieran progresado las que tenían receptores hormonales positivos a 2 líneas de tratamiento, en triple negativo podía ser con una quimio o ninguna, y era comparar tratamiento oral, o sea, fíjense, nada más tomarte 1 miligramo de talazoparib a diferencia de quimioterapias. ¿Cuáles? Las que utilizamos para cáncer de mama, capecitabina, eribulina, gemcitabina, vinorelbine.
Si se fijan, estas son las características de la población. Fíjense cómo es la genética que nos brinda, que aquí ya no me importa si tienes receptores hormonales positivos o negativos. Si tú tienes BRCA, eres candidato a este tipo de tratamientos. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos que tener. Y si se fijan, es completamente superior en relación a la quimioterapia estándar, que es lo que nosotros le mandábamos a nuestras pacientes cuando precisamente nos ganamos la peor fama y que por eso Hollywood nos escoge para tragedias, porque sabemos que quimio con quimio, como les presentaba en la diapositiva previa, no va bien. En este caso, el riesgo de reducción de progresión o muerte es de un 46%. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo que yo te diga que en 8.6 meses te voy a querer cambiar de tratamiento a que en 5.6 meses te esté cambiando por otro tratamiento. Y que incluso, fíjense, en aquellas pacientes que tienen ya metástasis en sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, vean la diferencia que existe. Puedes durar hasta 5.7 meses sin progresar. Si yo te doy quimio, como la quimioterapia no penetra sistema nervioso central, en 1.6, ¿qué significa? En 6 semanas estás progresando a la quimioterapia. Fíjate qué injusto es que yo te dé quimio cuando sé que tienes metástasis cerebrales, porque sé que te voy a dar toxicidad, si de por sí ya te sientes mal, y ni siquiera me tengo que esperar en 2 meses. En 6 semanas ya sé que progresaste, porque eso es lo que dice la evidencia en cuanto a me baso yo en la ciencia. Entonces, obviamente sabemos que es más común que me hagas respuestas completas, o sea que si yo te mando a hacer un PET no se evidencia ninguna lesión y las posibilidades serían 5.5% con talazoparib si tienes BRCA mutado, a diferencia de ninguna respuesta completa con quimioterapia. ¿Qué es lo más común que tú le vas a decir al paciente que puede suceder? En el 57% de los casos que logres hacer pequeño el tumor. Eso es lo más frecuente cuando damos este tipo de tratamiento dirigido. Y que, como les comento, hoy en día ya somos muy exigentes con la farmacéutica, no nada más le pidamos que el paciente viva más, sino que les hagan cuestionarios específicos para mujeres con ese padecimiento y que haya menor número de quejas. Fíjense, hubo mejoría con el talazoparib a diferencia de quimioterapia en mujeres con la mutación de BRCA a nivel global, físico, de rol, en el esquema social, cognitivo y emocional. Eso es el objetivo. Fíjense, si tú me das quimio, me da efectos tóxicos, no me controla el cáncer, ¿cómo vas a tener calidad de vida? Es muy lógico de pensar que sabemos que va a salir la molécula mejor. Obviamente hay que recordar que para cáncer de pulmón es en la misma historia. Vean todas las mutaciones que debemos de estar buscando. Y curiosamente, fíjense, muchos tienen el concepto de, no, pero es que el que tiene cáncer de pulmón se lo buscó, es que él fumaba, no, que le pongan más impuestos a las cajetillas. Si se fijan, hay una publicación del INCAN que dice que el 40% de los cánceres de pulmón en México es de gente que no fuma. ¿Cuánto del hecho de la toxicidad? Me refiero que nosotros vivimos en ciudades contaminadas o que si no sabemos que trabajamos cerca de una empresa que libera ciertos tóxicos, nos da muchísimo mayor riesgo. Y la gente que no fumó tiene mutaciones de este tipo y que sabemos que si les das quimio, créemele, les va mal. Entonces, si se fijan, hoy en día es cáncer de pulmón, pero vean todas las subdivisiones. Si tú a un paciente con un adenocarcinoma de pulmón, de entrada, tu doctor no te dice que te buscó EGFR, ALK, PDL1 y ROS1, independientemente de que hayas fumado o no, empezamos mal. Porque créanmelo, se tienen que hacer las mutaciones para que nosotros tengamos resultados diferentes. Hay una publicación que yo me acuerdo cuando era residente, que créanme que ya tengo mis años, y fíjense, independientemente de la quimio que tú le dieras, el paciente iba a fallecer en 1 año. Eso es la quimioterapia, eso es la historia de la oncología cuando no había todo el conocimiento que hoy en día tenemos de las mutaciones
y que obviamente hay tratamientos dirigidos para combatirlas. Estas son las guías europeas en donde te dice que tienes que mandar a hacerles a los pacientes las mutaciones y que la fórmula ideal para evaluarlas sería por un esquema de NGS, que es el esquema de siguiente generación, la máquina Illumina, porque te debe de medir 1000 veces el mismo gen para predecirte respuesta y que obviamente no hay errores. Si se fijan, obviamente no todas las pruebas son iguales, hay veces que si nosotros hacemos pruebas que le llamas de hotspot, hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados y que cuando tú ya le haces una prueba de calidad, como serían los paneles de secuenciación por siguiente de generación, puede haber que pacientes que no tenían previamente un resultado positivo, cambia cuando le haces realmente una prueba que vale la pena invertir. Y obviamente, si se fijan, vamos hablando de cifras, porque si se fijan, bueno, con talazoparib en cáncer de mama la diferencia no eran muchos meses. Me voy a enfocar específicamente en un estudio que se llama CROWN, que es para pacientes con cáncer de pulmón que no fumaron, que este es clásicamente gente joven, no fumador, que debuta con cáncer de pulmón y metástasis en sistema nervioso central. Así debutan los pacientes. Si tú le das una pastilla que se llama lorlatinib, vean lo que es el periodo libre de sobrevida. A 60 meses, que significa 5 años, 60% de la población no han progresado. ¿Qué significa? Que durante 5 años yo le estoy mandando a hacer tomografías, el paciente sigue en respuesta. Este paciente, si tú le das lorlatinib, a pesar de que tenga metástasis en sistema nervioso central, no requiere que le mandes a radioterapia. Simplemente darle la pastilla penetra el cerebro y tienes respuesta de que mata el tumor a nivel del sistema nervioso central. Eso es lo que hace el lorlatinib. Tú dime que este paciente no lo vas a tener trabajando, reincorporando, haciéndome revido una vida útil, porque la toxicidad es sencilla. Si se fijan, curiosamente este tipo de moléculas nuevas no tienen nada que ver con la toxicidad de la quimio. Te puede hinchar, te puede elevar el colesterol, los triglicéridos y te pone gordito. Esos son los eventos adversos con este tratamiento y también, obviamente, por la penetración que tiene el sistema nervioso central, puede dar algunas alteraciones en el comportamiento que nosotros tengamos que hacer algún tipo de prescripción, me refiero en relación a medicamentos de depresión o ansiedad. Fíjense en las diferencias. Vámonos a otro cáncer, próstata. ¿Por qué próstata? Porque estamos en noviembre y sabemos que así como las mujeres, 1 de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama, el problema en próstata es que tenemos muy abandonados a los hombres y no les recordamos que ellos también, a pesar de que no hay una prueba como que ellos tengan que hacer una autoexploración, se tienen que invertir en ellos mismos, mandarse a hacerse el antígeno 1 vez al año. En el caso de cáncer de próstata, por ejemplo, si un paciente llega conmigo y me dice, es que quiero inmunoterapia. Cuando tú hablas de inmuno en cáncer de próstata, lamentablemente solamente 3% de la población puede tener la mutación de inestabilidad microsatelital para ser candidato a ese tratamiento. Cuando te llega alguien con cáncer de próstata, lo que más bien tienes que estar pensando es que 3 de cada 10, que sería ese 30%, van a tener una mutación que se llama defectos en recombinación homóloga. ¿Por qué? Porque obviamente el BRCA es el que se presenta solamente en 1 de cada 10 y lo podría hacer candidato a tratamientos dirigidos mejorando su pronóstico. Si se fijan, como les comentaba, obviamente cuando nosotros mandamos a hacer una prueba a la vez, eso desgasta mucho al tejido. Y como les comentaba, insisto, hay veces que no disponemos de muchísimos bloques en los cuales nosotros podamos hacer muchas mutaciones. Es mejor que nosotros hagamos lo que es la secuenciación, porque así metes todo el DNA del tumor que está viable para obtener los mejores resultados. Y que si nosotros obviamente lo corroboramos con la imagen, vamos a tener una monitorización adecuada de los pacientes. Y el problema, ¿cuál es el que se presenta? Como les comentaba, si nosotros hacemos técnicas como únicamente inmunohistoquímica, la PCR o FISH, eso me hace que yo consuma más tejido y que a lo mejor de 4 pruebas que yo requería, nada más le puedas hacer al paciente 3.
Por eso es que luego se desarrollaron otro tipo de paneles que tuvieran aunque sea un mayor número de genes y que evidentemente el NGS es el que más nos gusta, que a lo mejor sí, no le quieres medir los 300 genes, pero ya sabemos qué mutaciones son de interés para cáncer de mama, qué mutaciones son de interés para pulmón, qué mutaciones son específicas para cáncer de próstata, y esto haría que aumentara el rendimiento en cuanto a que con poquito tejido yo tenga toda la información que requiero. Y obviamente hay un perfil genómico exhaustivo, hay marcas comerciales que son las que les comento que miden más de 300 genes, pero que evidentemente si nosotros queremos empezar a hacer las cosas tendrían que ser con paneles pequeños pero hechos en casa, porque eso economizaría muchísimo. Fíjense todas las mutaciones que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, la mutación de BRAF V600E, nosotros la buscamos específicamente, por ejemplo, para casos de cáncer de colon o melanoma. Y esto es una sustitución de base. Por eso es que nos gustan más los paneles por NGS, a pesar de que la mutación de BRAF V600 sabemos que la podemos hacer por técnicas como sería, por ejemplo, una PCR. Obviamente, en el caso de mutaciones del exón 19, que las buscamos en adenocarcinomas de cáncer de pulmón, esta es una deleción y obviamente se mide de otra forma, por lo cual nosotros tenemos que saber qué pides para saber cuál es la prueba que tiene un valor predictivo positivo más alto, que es lo que les comentaba, que yo te dé la molécula y que obtenga el beneficio que me dice la evidencia científica. Y otras mutaciones en cáncer de mama, como sería, por ejemplo, la amplificación de HER, que sabemos que si por inmunohistoquímica, que es mucho más económica y rápida, me sale con resultados indeterminados, de ahí me tengo que pasar a hacerte una prueba por FISH para confirmar si requieres o no de los anticuerpos. Y pues el ALK, que eran los resultados que les platicaba con lorlatinib, que en este caso, si se fijan, es una fusión. Cuando es una fusión, el problema es que puede haber muchísimas letritas que se incluyen en este estudio, y es por eso que específicamente para cáncer de pulmón sí nos gusta hacerle a los pacientes paneles de secuenciación de NGS, porque dependiendo de la fusión que tú tengas son las tasas de respuesta. Volviendo a cáncer de próstata, como les comentaba, si alguien me llega a la consulta y me quiere decir, oye, pero ¿por qué me quieres mandar a hacer un estudio genético? ¿Por qué vas a mandar a hacer analizar mi prueba, a gastar mi póliza por pagar esa prueba? Porque si te sale una de las mutaciones de defecto de recombinación homóloga que está presente en 3 de cada 10 pacientes, yo ya sé que en mi primera línea de tratamiento a lo mejor no va a ser muy duradera, pero que cuando este cáncer de próstata haga resistencia a la castración, te puedo dar una terapia de combinación que va a funcionar. Fíjense en la importancia que tiene el manejo multidisciplinario en oncología. Si yo ese paciente ya lo mandé a analizar genéticamente y sé que tiene estas mutaciones que le conocemos como BRCA o BRCA, primero, yo ya sé qué tratamiento tengo que elegir con ese paciente. 2, puedo saber si hay un ensayo clínico que lo puede incluir. 3, este paciente tiene riesgo de tener ese cáncer y otros, porque por ejemplo BRCA2, sabemos que hay problemas que hombres pueden tener cáncer de mama, próstata, obviamente páncreas, en el caso de las mujeres es mama y ovario. Entonces, fíjense, te cuido del cáncer que ya presentaste, porque si fue temprano, te tengo que cuidar de que no se presente otro en etapa avanzada. Y último, vean el riesgo potencial que tiene su familia, porque si tú detectas a un paciente con un cáncer que tiene BRCA, sabes que el 50% de sus familiares en primer grado, abuelos, padres, hermanos y tíos, tienen la posibilidad de también tener esta mutación. Y que si ellos no tienen aún cáncer, tú puedes hacer algo, porque obviamente tendrás que tener una vigilancia estrecha, consultoría genética, para que nosotros le brindemos la mejor opción, para que no sea una paciente más en una estadística con mal pronóstico. Como les comentaba, estos son varios de los genes que nosotros tenemos que buscar, y es por eso que nos gusta la secuenciación por siguiente generación, porque si yo hago un panel muy chiquito y me mide nada más 6 genes, te voy a decir que no eres candidato a un tratamiento innovador, simplemente porque la prueba que yo te hice no era la correcta. Yo te tenía que hacer un panel mucho más extendido para poder determinar si realmente te ibas a beneficiar de este tratamiento o no.
Insisto, estas pruebas nos gustan porque lo que nosotros queremos es que no agarremos a más gente en enfermedad metastásica, en los cuales sabemos que los tratamientos son prolongados y los resultados no son los mejores. Lo que tú quieres es que tengamos gente sana en la cual en un cáncer más temprano nosotros tengamos mejor pronóstico y te dejemos libre de tratamientos el resto de tu vida. Como les comentaba, hay biopsias líquidas, que sería tomarle sangre, y hay biopsias, o sea, obviamente las que nosotros mandamos a hacer muchos son sobre todo las de tumor. En este caso, si tú le haces un estudio de secuenciación, no sabes si se puede heredar o no, y probablemente lo que tengas que hacerle después a ese paciente es sus análisis de sangre o saliva para determinar si esta mutación tiene algo de mutación germinal que puedan heredarlo sus hijos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Qué otra característica nos gusta de la terapéutica blanco? Y específicamente me enfoco en el caso del área de próstata, es que si se fijan tienen algo que se le llama letalidad sintética, que a pesar de que tú eres el paciente, que tienes la mutación de BRCA, que desarrollaste un cáncer, cuando yo te expongo a una terapia dirigida, como en este caso estaríamos hablando por ejemplo de talazoparib, si se fijan, obviamente en aquellos pacientes que tienen la deficiencia de esta reparación más el cáncer, la letalidad específicamente únicamente sobre la célula tumoral. Y es por eso que tienen mejor tolerancia y obviamente desenlace oncológico. Hablemos de resistencia a la castración en próstata, obviamente entender el concepto que son hombres con cáncer de próstata metastásico que ya progresaron a una línea de tratamiento. Le pudimos haber dado quimio o tratamiento antihormonal. Cuando haces resistencia a la castración significa que a pesar de que te tengo con bloqueo hormonal y testosterona baja en sangre, tu tumor desarrolló resistencia y está creciendo a pesar de ese manejo. En resistencia a la castración, créemelo, si te doy quimio, solo son 6 meses de quimio, no me aguantas más, porque o empiezas con baja de plaquetas o poca tolerancia al tratamiento o por simplemente toxicidad ya no te lo puedo dar. Si te doy medicina nuclear con lutecio porque te mandé a hacer el PET con PSMA y FDG y no se te ha desdiferenciado, el problema es que solo son 6 meses. Fíjense las diferencias que les estoy dando. Medicina nuclear, que es innovador, 6 meses. Te doy quimio, 6 meses. Si tú, obviamente a ese paciente yo le busqué deficiencia de recombinación homóloga y el paciente la tiene positiva y yo te doy un tratamiento de combinación como en el caso de talapro, que son 2 moléculas, que es oral, enzalutamida con talazoparib, el riesgo de progresión es prácticamente más de 2 años tomando tratamiento oral, que yo te puedo estar haciendo imágenes y no tienes progresión de la enfermedad. Son pacientes que no tienen caída de cabello, son pacientes que no se les bajan las defensas y que pueden hacer prácticamente su vida normal. Ese es el tipo de diferencia cuando nosotros hacemos tratamiento dirigido. Ahora, específicamente, si se fijan, dependiendo de la mutación que tú tengas es el beneficio. Sabemos que con este esquema de combinación al grupo que le va a ir muchísimo mejor es al que específicamente tiene la mutación BRCA2. Obviamente luego va a ser, por ejemplo, el BRCA1 y hay otras mutaciones como sería, por ejemplo, el PALB2 o el CDK12 que pueden irse beneficiando en números mucho mayor que otro tipo de mutaciones que sabemos que no son tan responsivas como en ese caso sería el ATM. Obviamente, este ensayo todavía está corriendo, no tiene el análisis final para beneficio de sobrevida global en cuanto al seguimiento, pero sabemos que la estadística marca que ya hay un 30% a favor del mismo. Como les comento, no todos los pacientes son iguales, te tenemos que hacer muchas pruebas para poder nosotros dirigir qué tipo de resistencia tú me estás haciendo para que evidentemente al darte el tratamiento dirigido tengamos mejores resultados. Acuérdense que esta frase está trilladísima en oncología. Oncología no es una carrera de velocidades, no porque te dé muchísimo tratamiento al inicio, esto va a significar que vas a tener mejor desenlace al final. Un maratón puedes ir a lo mejor pasada la primera hora corras más lento, pero el problema es que tienes que llegar a la meta. Aunque corras más lento durante 20 minutos no me importa si eso logra que te mantengas para que nosotros lleguemos a esa meta.
Entonces, si se fijan, hay muchas mutaciones en las cuales nosotros podremos dirigir el tratamiento. Otra de ellas que nosotros tenemos que tener en mente es que, por ejemplo, para el caso de cáncer de colon, fíjense esta diapositiva. En este caso se metieron a pacientes que tenían cáncer de colon con varias mutaciones, pero específicamente les estaban dando un esquema de folfoxiri con bevacizumab, o sea, anticuerpo monoclonal y 3 quimioterapias. Si tu doctor te dice, no, yo no creo en la medicina de precisión, no gastes, ya hay que empezar la quimio, el cáncer mata, mañana tienes que tener la quimio y los asustan, fíjense, si yo a ese paciente no le hice la mutación del BRAF B600E colon, a pesar de que en la primera línea te di 3 quimioterapias, imagínate la toxicidad, más el anticuerpo, el problema es que ese paciente, a diferencia de los que no tienen la mutación, 41.7 versus 19.1. ¿Quién queda mal? Ven cómo el conocimiento realmente permite que obviamente tú como doctor hables con tu paciente y él haga una planificación, porque a fin de cuentas sabemos que estas son las medianas. Yo no le firmo que por darle un tratamiento específicamente va a ser ese el tiempo, pero sí le puedo dar la información porque a fin de cuentas él me va a decir si vale la pena o no hacerlo. Otra forma de verlo, fíjense, en este caso, cuando tú ya documentaste que un paciente tiene la mutación de BRAF B600E y tú le quieres seguir dando quimioterapia, vean cuál es el problema, vean la sobrevida global. Si yo sigo terco, que no le quiero hacer estudios de secuenciación, que no quiero identificar biomarcadores y que no me importa que me haya progresado una quimio, le vuelvo a dar solamente quimioterapia. Esa es la sobrevida. A diferencia de que si hacer la mutación, determino que tienes BRAF B600, vean cómo automáticamente se duplica la sobrevida global y aparte la diferencia es que uno es un tratamiento oral y el otro es un anticuerpo monoclonal. No te estoy dando quimio. ¿Tú crees que no te va a mejorar la sobrevida global? Evidentemente, este tipo de ensayo clínico metía que podría ser un doblete o un triplete en donde fíjense cuál es el problema. Volvemos a ver que realmente darles quimioterapia a estos pacientes para fingir que creemos que estamos haciendo algo por ellos no es lo correcto. En 1.5 meses progresan. Imagínate un paciente al que no le estás durmiendo el cáncer, que tiene eventos adversos por la quimio, que está progresándole la enfermedad y que todavía ni siquiera llegamos a 2 meses, que es cuando solemos pedir un estudio de imagen para ver si ya progresaste. Este paciente ya lo hizo en 6 semanas y yo apenas se lo voy a documentar a la 8ª, cómo se van deteriorando. Y por un esquema de quimioterapia en el cual nosotros no buscamos dar una terapia dirigida. Sabemos que obviamente se incrementan las tasas de respuesta cuando damos tratamientos evidentemente dirigidos a diferencia únicamente de lo que es una terapia estándar de quimio. E insisto, fíjense, este es el asesoramiento, o sea, la evaluación en cuanto a calidad de vida por un cuestionario desarrollado específicamente para pacientes con cáncer de colon, en donde obviamente sabemos que cuando das tratamientos que no es quimioterapia, que te controlan el tumor y que obviamente retrasan la progresión sintomática, se te va a mejorar la calidad de vida. Esto es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando nos llegan los pacientes. Yo le digo mucho a los pacientes, cuídate, porque créemelo, hay gente que tiene 80 años y parece que tiene 20 años menos. Y hay gente que tiene tan malos hábitos que puedes tener 60 años y parecer de 80. Aquí acuérdense que la edad puede ser un número, pero ese número refiere los hábitos que has tenido tú por muchas décadas. Comorbilidades. Obviamente sabemos que no le va a ir igual de bien a un paciente que tiene diabetes, hipertensión y falla renal, a un paciente que a lo mejor simplemente tiene, no sé, 70 años, pero que no tiene otra enfermedad. El hecho de que utilices medicamentos, porque entre mayor número de medicamentos tú utilices, que para la diabetes, que para la presión, que para el ácido úrico, pueden tener estas interacciones farmacológicos que mermen en cuanto a interacciones y que obviamente deterioren tu calidad de vida. Créanmelo, en todos los ensayos clínicos lo que hace que el paciente le vaya mejor es estado funcional. Dime qué tan independiente eres. Traducción, masa muscular. Fíjense lo que hace el ejercicio. Insisto,
Si tú crees que tu tratamiento oncológico solamente es el hecho de tomarte una pastilla diario o acudir a un tratamiento intravenoso cada 15 días o 21 días, eso no es la respuesta. Hay muchísima evidencia en cuanto a la masa muscular, que entre el paciente menos músculo tenga, mayor es la incidencia de eventos adversos y quejas que vas a tener. Créemelo, a todo mundo nos gustaría que el oncólogo nos diera una pastilla que nos quitara todos los eventos adversos de los tratamientos oncológicos, pero no existe. Todos los tratamientos oncológicos significan que yo te voy a invitar a subirnos a un cerro, pero que entre tú mejor nutrido y fuerte estés, créeme, el ascenso puede ser agradable y no va a haber tantas pausas. Si tú estás debilitado e insistes en no comer bien, es como un cuerpo tu carro. Si tú le pones gasolina de la mala porque crees que el motor va a rendir bien, y obviamente un carro estacionado se descompone. Nosotros estamos diseñados para movernos y es por eso que vean todos los mecanismos moleculares que tiene el ejercicio para mejorar nuestra salud. Otra de las cosas que insisto en comentarles es que al carro, bien que le ponemos gasolina de la cara y los aditivos más caros y somos muy ingratos con el cuerpo, comemos muy mal y queremos todavía tener energía. Hoy en día el problema son la comida ultraprocesada y procesada. Chéquense en esta diapositiva el riesgo que se tiene en incremento para cáncer y salud cardiovascular, que son las principales dos causas de muerte, que hoy en día, me refiero desde hace décadas, independientemente que hayas nacido en el 80, 90 o 2000, son las principales causas de muerte a nivel mundial y que tiene que ver con la falta de ejercicio y con lo que estamos comiendo, porque está obviamente lleno de toxinas. Si se fijan, está muy desarrollado el hecho de que si estamos medio gorditos queremos cuidar nuestra salud y utilizamos edulcorantes o lo que son los edulcorantes artificiales. Todos están relacionados con desarrollo de cáncer, depresión y ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que no estamos siendo saludables si nosotros consumimos este tipo de productos, porque hay mayor incidencia de cáncer cuando nosotros queremos ahorrarnos unas calorías en las bebidas que estamos tomando. Y que obviamente, si se fijan, desgraciadamente, con todo lo que nos explicaron ahorita de genética, nosotros tenemos un mecanismo, así como nosotros éramos de cavernícolas hace muchísimo tiempo, que estábamos desarrollados para caminar en promedio 13.6 kilómetros al día, y que hoy en día hay en evidencia que aunque camináramos 10,000 pasos al día, nosotros moriríamos 20% menos de cáncer y 30% menos de muerte cardiovascular por solo caminar. Y que otro de los problemas que tenemos es el hecho de que ya no consumimos fibra. Las dietas occidentales tienen una ingesta de fibra bastante pobre y debemos de comer fibra más del 40%. Vean todo el tipo de cáncer que ya está. Obviamente me refiero relacionado con que si tú comes baja fibra, puedes padecer cualquiera de estos tipos de tumores que, créanmelo, debutar con cualquiera de ellos va a mermar tu calidad de vida. Y que cuando nosotros hablamos en cuanto a los pacientes que afortunadamente están bien y que obviamente los tenemos en vigilancia, vean todos los aspectos que debemos de cuidar en ellos, porque cuántos de ellos lamentablemente después de un tratamiento oncológico que nosotros le hayamos dado, puede quedar alguna secuela relacionada al tratamiento y no vivan bien. Me refiero en cuanto a su bienestar social, cuántas pacientes pierden, me refiero al marido durante el tratamiento oncológico porque creen que van a fallecer, en el físico, porque a fin de cuentas, créanmelo, hay pacientes con un sarcoma que tuvieron que sufrir de amputación o simplemente, no sé, hay mujeres que no les es fácil perder una mama, hay gente que no tiene para hacerse una reconstrucción. El hecho de tener un bienestar psicológico, porque créanmelo, si tú no motivas a la paciente, ¿cómo es posible que quieras que se empiece a encender, que me estás diagnosticando cáncer, quieres que modifique lo que como, que haga ejercicio, tengo eventos adversos? Los tienes que motivar. Y hay veces que obviamente en los grupos de apoyo lo que hacemos es compartir heridas, pero realmente no es algo que les fomente que ese paciente le vaya bien. Y obviamente saber el desarrollo espiritual que está muy desarrollado en este tipo de pacientes. Esta es mi última diapositiva, simplemente recordarles que nuestra salud no hay que verla como un gasto cuando te vas a hacer tu mastografía y dices, ay, salió bien, ay, ni para qué gasté en la mastografía si ya sabía que iba a salir bien. Invierte en tu salud.
Créemelo, lo que haces diario, tu cuerpo tiene memoria. Y créemelo, no es lo mismo cuando alguien que siempre se cuidó se enferma, siempre le va a ir mejor que alguien que nunca se ha cuidado. Cuando se enferma, créemelo, los desenlaces siempre son más negativos. Pues simplemente hagamos conciencia. Muchas gracias. Una pregunta, ¿los seguros de gastos médicos mayores están pagando estas pruebas? Una. Y otra, ¿en los hospitales IMSS, ISSSTE o de la Secretaría de Salud las están haciendo? En todo lo privado sí, porque de hecho ellos ya saben que si yo no demuestro que tienes la mutación, no me quieren pagar el tratamiento, porque los tratamientos dirigidos sirven solo si tienes la mutación. En lo privado sí lo pagan. En instituciones, yo no trabajo en institución, pero ahí es la industria la que paga las muestras, porque en cuestiones públicas no hay ¿cómo se dice?, la inversión para identificar estos biomarcadores, porque ¿para qué invierten en algo si no tienen ni siquiera la molécula para tratarlo? O sea, ya te dije que tienes la mutación, pero no tengo el tratamiento, entonces ¿para qué gasté en decirte que tú tenías la mutación? Me quedo igual. De todas maneras te voy a decir que tienes la mutación y te voy a dar quimio. Pero seguro siempre paga contra resultado, ¿no? Entonces, si en privado te haces la prueba y salió positiva la mutación, sí te van a pagar el tratamiento. Sí. Pero si por algo no la tienes, ¿te pagan la prueba de todas maneras? Sí. ¿Sí? Porque yo no puedo, o sea, yo te doy la estadística, pero acuérdense que en México adolecemos de una estadística real. Hablamos mucho de estadísticas de Europa, de Estados Unidos, porque ahí sí tienen análisis poblacionales más extenso, con mayor número de pacientes. Esta parte que tú comentas que los médicos oncólogos pues nada más te dan la quimio, pero es porque trabajan en un sistema público y no tienen estos medicamentos a la mano, o es en realidad que gran parte por desconocimiento y por falta de educación médica continua con los oncólogos. Fíjense cómo yo les digo a mis pacientes, cuando me dicen, no, como que sí me quiero quedar contigo, pero no sé, es que fui con otro doctor y me dijo otra cosa. Yo les digo, si yo me meto en un problema legal, voy con 3 abogados. Si 2 de 3 concuerdan, me quedo con el que me haga descuento, con el que me quede más cerca. La vida es lógica y práctica, pero es tu vida y yo realmente no le sé lo que tú me estás sugiriendo, porque pues yo soy médico y tú eres abogado, quiero que me orientes qué voy a hacer. Aquí el punto es entender que hay muchos que realmente, a pesar de que está la evidencia, como llevan 40 años haciendo lo mismo con la quimio, creen que lo innovador no sirve y no lo creen y no lo ponen en práctica y siguen haciendo cosas medio bien. Pongo lo que yo hacía hace 30 años, y después de la quimio ya te dejo la molécula nueva. Eso no vale la pena hacerlo. Por eso es muy importante que cuando tú vayas con un doctor, o sea, pidas diferencias, porque vean, por ejemplo, en Estados Unidos llegas, prendes el televisor, ¿qué es lo primero que pasa? Si tú tienes esta enfermedad, tienes estas quejas y ya te dieron esto y fallaste, pregúntale por qué no te ha dado tal molécula, porque esa es la mejor. Porque a fin de cuentas allá le dan más conocimiento a la gente. Aquí en México es textual, nada más es ir con el doctor y lo que él se le ocurra decirte, si tú no le preguntas a otro, te quedaste con la opinión de él y con lo que él cree que es lo mejor, no más. Y obviamente aquí hay que entender que en caso de cáncer de mama, inhibidores de ciclinas con tratamientos antihormonales, aun cuando tengas crisis visceral, o sea, traducción, exceso de metástasis en el cuerpo, o sea, mucho cáncer, créemelo, es mejor tratamiento oral que quimio. Pero si tú vas con un oncólogo que tiene 40 años dando quimio, no lo cree. Por ejemplo, con este tipo de estudios, ¿qué pasa cuando llega un cáncer desconocido? Sí. No conozco el tipo de cáncer, te voy a poner un ejemplo. Tenemos una chiquita, 6 años, ¿qué tipo de cáncer tiene? No lo sabemos, solamente ha hecho bolitas en todo el cuerpo, hizo metástasis, particularmente en ano y vagina, ¿no? Y le dicen a la mamá, lo único que podemos hacer, no sabemos qué tipo de cáncer es,
pero pues probar y a ver qué sale. Supuestamente hay 4 casos en el mundo, una es ella, lamentablemente. Entonces ahorita lo que van a hacer en los labios vaginales, le van a quitar una bolita de cada lado, pues para empezar a ver qué pasa. ¿Este tipo de estudio le ayudaría? Fíjate cómo es. Desafortunadamente sigue siendo la minoría de la población en onco que sale candidata a tratamientos dirigidos, pero si tú a ella le haces un panel extendido de NGS, ahí te va, te salen muchas mutaciones que yo ya sé qué tratamiento darle. Por ejemplo, si le saliera amplificación de HER, hay una molécula buenísima que pudiéramos buscar darle. Aquí el punto es, por ejemplo, en niños lo que más les buscas es inestabilidad microsatelital, porque la inmunoterapia se puede dar en pediátricos y créemelo, acuérdate lo que dije, es agnóstica. No me importa qué cáncer tengas, si tienes inestabilidad microsatelital, debes de recibir inmuno porque es lo único que puede realmente beneficiarte. Y en el caso de inestabilidad microsatelital, en inmunoterapia sí está autorizado ya, me refiero por la FDA, el uso en pacientes pediátricos, pero tendrías que mandar a hacerle inestabilidad microsatelital para poder predecir que va a responder. Si tú me dices, obviamente en pediátricos yo me iría por qué moléculas que yo ya sé de adulto que están aprobados, se pueden usar en pediátricos. Si yo no quiero gastar en un panel de siguiente generación, porque sí son caros, específicamente me voy en pediátricos, ¿cuáles ya están aprobados? Son 4. Hazle esas 4 pruebas. ¿Se pueden hacer? Sí. Por PCR, hácelas, dependiendo del resultado. Si saliera alguna de ellas, das un tratamiento dirigido. Si no sale ninguna de ellas, para los primarios desconocidos sabes que es quimio y que el pronóstico es malo, pero buscaste la opción de optimizar y darle el mejor tratamiento oncológico a este paciente que es pediátrico. Hola, nada más puntualizar, en el tema de cáncer de mama en atención pública, el lineamiento técnico que acaba de salir este año, que es de apenas este mes, sí incluye el tema de terapias genéticas y sí incluye el tema de pruebas genéticas, porque incluso la referencia es el consenso de mama de 2023. Entonces ahí viene todo digamos que el panel de pruebas que se tienen que hacer y el acceso a medicamentos. En el consenso están incluidos algunos de los medicamentos, estuvieron participando algunos genetistas como la doctora Wertmann, el doctor García Cavazos, etcétera, porque está dividido como en 2 partes, la parte que viene de cáncer hereditario, que está basado también en el programa que tenía el INMIGEN, y la parte ya de terapias. Entonces se supondría que estando en el lineamiento ya tendría que haber acceso en el sistema público de estos medicamentos y de estas pruebas, ¿no?